Ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 1, del verso 29 al 34. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: Ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir: Detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio: He visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también: Verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él. Y yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Hola, ¿qué tal, querida familia en la fe? Es una alegría, es un gozo inmenso el estar nuevamente con ustedes a través de este canal de evangelización, para así poder alimentarnos en nuestra vida espiritual a través de la palabra. Esperando que ustedes se encuentren bien donde quiera que estén, y que Dios el Señor los acompañe, los guarde y los protege cada día. Hoy el Evangelio de San Juan, que está tomado en el capítulo 1, en su verso 29 al 34, Juan hoy viene a presentarnos a Jesús como el Cordero de Dios, el que carga el pecado del mundo. Juan nos viene a presentar a Jesús como el Cordero, porque en el antiguo pueblo de Dios, se sacrificaba un cordero para la fiesta de la Pascua judía. Se sacrificaba un cordero. Cada familia agarraba un cordero, lo degollaba, marcaban con la sangre del cordero sus puertas y las esquinas de sus casas. ¿Sí? Lo ofrecían en sacrificio para Dios, pero ese sacrificio de animales, de toros, de chivos, dice que ese sacrificio no podía llevar a la santidad ni a la salvación a la humanidad. Por eso, todo lo que se hacía en el antiguo pueblo era una sombra de todo lo por venir. Y es por eso que hoy Juan nos presenta a Jesús como un cordero que se entrega al sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Ya no es un cordero por familia, ya no es un corderito por cada familia de ustedes, no, sino que hoy es el Cordero de Dios que carga con el pecado del mundo. Entonces, por eso es de que hoy la palabra del Señor, y Juan en el verso 34 dice: sí, yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. Juan dice: declaro, doy testimonio, anuncio, proclamo que este es el elegido de Dios, dice Juan. Y es por eso que hoy San Pedro en la primera carta, fíjese bien, en el capítulo 1, en su verso 18, San Pedro nos viene a decir que no olvidemos, fíjese bien, dice San Pedro: no olviden que han sido rescatados, dice, que han sido rescatados de la vida vacía, dice Primera de Pedro, en su capítulo 1 y en su verso 18, nos dice de esta manera. San Pedro 1, 18. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía, o sea, de nuestra vida de pecado. No nos olvidemos que hemos sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material, de oro o plata, no,
sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. Entonces, San Pedro dice que nosotros no debemos de olvidarnos que hemos sido rescatados de la vida vacía. Dice, pero no con un rescate material, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. Por eso hoy el Evangelio viene a enseñarnos del Cordero de Dios y vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras del Cordero de Dios, de Jesucristo, que dice, fíjese bien, dice ese sacrificio, dice Hebreos, la carta sacerdotal dice, ese sacrificio del antiguo pueblo que se hacía con animales no traía la perfección. Entonces viene Cristo, el único y verdadero culto que nos lleva a la santidad y a la salvación. Por eso Jesús viene a reemplazar la Pascua judía, porque esa Pascua del antiguo pueblo no podía llevar a la santidad y a la salvación a la humanidad. Por eso dice Hebreos que eso era una sombra de los bienes por venir. Hebreos capítulo 10, en su verso 1 dice, la religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir, pero no la verdadera figura de las cosas. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos año tras año. La fiesta, la Pascua judía, año tras año lo hacían, lo celebraban, ofrecían, ¿sí?, un cordero degollado, marcaban con la sangre sus puertas, las esquinas de sus casas y la carne se lo comían. Pero era un cordero por cada familia, dice. Por eso dice, de otro modo quedarían puros de una vez gracias a su culto. Ya no se sentirán culpables de ningún pecado y dejarían de ofrecer sus sacrificios. Pero no cada año. Estos sacrificios recuerdan sus pecados. Es que la sangre de los toros y de los chivos no tiene valor para quitar los pecados. No tiene valor para quitar los pecados, dice Hebreos capítulo 10 del verso 1 en adelante. Por eso no es capaz de llevar a la santidad, de llevar a la salvación, porque era una sombra de todo lo por venir. Por eso Jesucristo viene a reemplazar esa Pascua judía, ofreciéndose Él como el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Y eso lo dice Éxodo. Como Éxodo capítulo 12, Éxodo 12:3 nos dice del Cordero. Mire, hablen a la comunidad de Israel y díganle, el día 10º de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa. Pero si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero, se pondrá de acuerdo con el vecino más cercano, según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho, nacido en el año. En lugar de un cordero podrán tomar también un cabrito. Pero oiga qué dice el verso 12. Durante esa noche yo recorreré el país de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de Egipto, tanto de los egipcios como de sus animales, y demostraré a todos los dioses de Egipto quién soy yo, Yahvé. En la casa donde están ustedes, dice, la sangre tendrá valor de señal. Al ver esta sangre yo pasaré de largo y la plaga no los alcanzará mientras golpeo a Egipto. Esa era la Pascua judía. Sacrificaban un cordero por cada familia y la sangre marcaban sus puertas, ¿sí? Y la carne se lo comían. Pero ese sacrificio no podía llevar a la santidad, ni mucho menos a la salvación a la humanidad. Por eso es necesario que Jesús viene a reemplazar esa Pascua judía
entregándose él mismo, fíjese, al sacrificio por nuestros pecados. Y es por eso, recuerde usted que en el Génesis, en su capítulo 22, Génesis 22, 7, nos dice cuando Abraham llevaba a su hijo al sacrificio. Dice Génesis 22, 7 nos dice de esta manera. Entonces Isaac dijo a Abraham: Padre mío. Le respondió: ¿Qué hay, hijito? Prosiguió Isaac: Llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le respondió: Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío. O sea, el hijo de Abraham, fíjese bien, le pregunta que dónde está el cordero a sacrificar, porque eso era lo que se ofrecía en la Pascua judía. Cada año ofrecían un cordero por cada familia en sacrificio, pero que esa sangre y que ese sacrificio era una sombra de lo porvenir. No tenía, fíjese bien, no podía llevar a la salvación ni a la santidad a la humanidad. Por eso es necesario que Jesucristo se ofreciera en sacrificio. Por eso dice el hijo de Abraham: ¿dónde está el cordero? Tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Porque era el cordero, era un cordero que se ofrecía en sacrificio. Lo dice el Génesis capítulo 22, verso 7. Por eso la cena judía y la cena de Jesucristo viene a sustituir, la cena de Jesucristo viene a sustituir, fíjese bien, la cena del nuevo pacto de Dios. La cena de Jesucristo viene a sustituir el cordero del Antiguo Testamento, del antiguo pueblo. Entonces, por esa razón, lo dice San Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22 en su verso 7 nos viene a enseñar de esta manera. Fíjese bien, la cena judía de la que celebraban año tras año. Lucas 22, 7, la que celebraban con un cordero degollado, cada familia. Dice, Jesucristo viene a sustituir. Lucas 22, 7 dice de esta manera. Vean cómo lo dice el Evangelio. Dice así: llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que se debía sacrificar el cordero de Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a preparar lo necesario para que celebremos la cena de Pascua. Dice, llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que se debía sacrificar el cordero pascual, el cordero de la Pascua. Y por eso en el verso, fíjese bien, en el verso 14, dice de esta manera: llegada la hora, la cena del Señor, llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Jesús tenía deseos, fíjese bien, de celebrar, tenía deseos, dice Jesús: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Y por eso Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo:
Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Jesús, fíjese, instituye la Santa Eucaristía. ¿Y quiénes son los encargados a celebrar eso? Porque Jesús dice: hagan esto en memoria mía. Les dijo a los suyos: quería comer esta Pascua. ¿Cuál Pascua? La judía. Y aquí instituye la nueva Pascua. Es el Cordero de Dios, el que se dona, fíjese bien, se dona a sí mismo, se entrega como rescate, se entrega en sacrificio por el pecado de toda la humanidad. Y es por eso, ¿quién es el encargado? Porque Jesús dice: después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. La orden que le da a los sacerdotes, a los ministros, a los suyos. Y es por eso que en Hebreos, fíjese bien, Hebreos capítulo 5, en su verso 1 dice: ¿quién es? ¿Quién ofrece ese culto? ¿Quién puede ofrecer ese sacrificio? Oiga cómo lo dice Hebreos 5:1. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. El sacerdote nos representa en las cosas de Dios y es un hombre pecador. Dice: es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios. Eso es lo que Jesús está diciendo: hagan esto en memoria mía. Por eso dice, por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Eso dice Hebreos capítulo 5. Por eso hay personas que dicen que el sacerdote es un hombre más pecador, que para qué vamos al sacerdote. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Que es un hombre tomado. Es un hombre, dice, tomado de entre los hombres. El sacerdote. Por eso dice: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa. Los representa en las cosas de Dios. Él es el encargado, ¿sí? Él es el embajador, Él es el ayudante, Él es el ministro que Jesús ha dejado en este mundo para seguir ofreciendo ese culto verdadero a través del sacrificio del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y es por eso, en Primera de Corintios, Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 11, en su verso 23, Pablo lo proclama. Pablo, después de recibirlo, lo lleva a la enseñanza, lo da a conocer, ¿sí? Por eso dice Pablo: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, hágalo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que vuelva.
Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso, a la hora dice Pablo, de que nosotros vamos a recibir la Santa Eucaristía, debemos estar confesados. Porque si nosotros no nos hemos confesado, no podemos recibir la Santa Eucaristía, porque eso es comer nuestra propia condenación. Eso lo dice. ¿Recuerdan ustedes que Judas había negociado ya al Señor? Y en la última cena él comió, y como él no fue capaz de confesar su pecado, y a la hora de comer, comió su propia condenación. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. Cuando no nos hemos confesado, no podemos recibir la Santa Eucaristía. No podemos recibirlo porque eso es comer nuestra propia condenación. Eso es un pecado grave. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que confesarnos. Y después de confesarnos, recibirlo. Porque dice que a través de la Santa Eucaristía, el que come el cuerpo y bebe la sangre del Señor, vive de vida eterna. Y hay muchos que están en contra. Hay muchos que dicen que eso es una mentira. Que eso es una mentira, dicen, y están en contra. Y muchos católicos llevan esa mentalidad. Por eso muchos participan en misa, pero no comulgan, no reciben la Santa Eucaristía, no son parte de esa gran fiesta espiritual. ¿Por qué? Porque no están convencidos que ahí está el cuerpo, está la carne, está la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así como van, así regresan. Y por eso, con mucha mayor razón, los hermanos separados critican, porque hay muchos que no lo hacen siendo católicos. Estando preparados, ya no lo hacen. ¿Por qué? Porque no están seguros, porque se han dejado engañar, han dejado que otros les digan mentiras. Pero la misma palabra del Señor lo dice. La misma palabra. ¿Qué dice Pablo? Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Y todo lo que Pablo transmite es lo que Jesús enseñó en San Lucas 22:19. Tomó pan, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo. Esto. La palabra de Dios es clara al decirnos que Jesús mismo tomó el pan, lo partió y se lo entregó. Hizo lo mismo con la copa y por eso dice, hagan esto en memoria mía. Entonces, ¿por qué nosotros dudamos? Porque nos hemos dejado meter otra enseñanza. Es triste y lamentable cuando nosotros no creemos. Es triste y lamentable, fíjese bien, cuando empezamos a dudar si las Sagradas Escrituras nos la enseña. Y el mismo Jesús lo dijo allá en San Juan capítulo 6 en su verso 51. Jesús lo enseña perfectamente bien. Dice Jesús, yo soy el pan vivo. Yo estoy vivo en el pan, dice el Señor en San Juan capítulo 6 verso 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, fíjese. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Dígame si no es lo que hoy muchos dicen. Y muchos católicos ya llevan esa idea, llevan esa mentalidad. ¿Cómo puede? Dice, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne?
Y por eso muchos católicos ya no reciben la Santa Eucaristía. ¿Qué pasa? ¿Qué están perdiendo? La vida. No quieren tener vida eterna, porque Jesús les dijo, en verdad les digo. Cuando Jesús dice en verdad, está hablando, está diciendo que no es mentira, que no es un juego. Jesús dice, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. No tienen vida en ustedes. Entonces, ¿qué es lo que se pierde todos aquellos que no quieren prepararse? ¿Por qué es de que aquellos no entienden y cada día protestan y están en contra de la enseñanza? Porque no tienen vida, están muertos. ¿Por qué? Porque critican, porque rechazan. Jesús lo dijo. Miren, Jesús lo dijo. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y oiga, para el que come, para el que recibe la Santa Eucaristía, oiga, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Entonces, ¿por qué hay católicos que ya no quieren confesarse y así poder recibir la Santa Eucaristía, la carne de Jesucristo y su sangre de Jesucristo? Que todo aquel que come su carne y bebe su sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día, dice el Señor. Esto no es una mentira, esto no es un juego. Si la palabra del Señor lo dice, queda en nosotros. Esto es creer o no creer, eso es a través de la fe. Y eso es lo que hace falta en muchos, la fe. No cree en la palabra del Señor. Dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos encontramos con Cristo? ¿Cómo es cuando Cristo está en nosotros? Es a través de la Santa Eucaristía. Y por eso en el verso 66, dice 63, dice 66. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Quieren marcharse también ustedes? Hoy el Señor nos hace una invitación. Jesús dice en el 64, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Algunos, no dice todos, algunos que no creen. Y eso es verdad lo que hoy se habla, lo que hoy se dice. Aquellos que protestan en contra de la palabra del Señor, que no están de acuerdo. Y San Juan, lo que hoy en el último versículo, en el 34, dice, sí, yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. Juan da testimonio, Juan declara, Juan anunció, Juan proclamó que ese es el elegido de Dios y por eso lo presenta como el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Hoy nosotros tenemos esa gran invitación. Queda en nosotros. Si nosotros queremos vivir de vida eterna, debemos prepararnos. Y luego recibir a Cristo en esa gran fiesta, en ese gran banquete que celebra la Iglesia Católica, la fiesta de la Santa Eucaristía, para vivir de vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice, vive de vida eterna. Entonces la invitación es para ustedes, los que todavía no se han preparado. La invitación, estamos a tiempo. ¿Qué más podemos esperar? Tenemos la oportunidad que el Señor nos regala este día maravilloso,
que el Señor nos regala esta vida. Tenemos esa oportunidad de ese regalo maravilloso que el Señor nos da, el poder ver nuevamente un nuevo día. ¿Y por qué no? ¿Por qué no prepararnos? ¿Por qué no aceptar esa invitación? ¿Por qué no recibir al Señor, comer su carne y beber su sangre? Hay unos que dicen, por eso los católicos son caníbales. No, la palabra de Dios nos lo enseña y lo hemos visto, cómo Jesús ha venido a reemplazar la Pascua judía. En la última cena, Lucas 22, del 19 en adelante. Que Dios el Señor nos ilumine, que el Señor nos fortalezca con su Santo Espíritu y nos dé ese entendimiento para que nosotros podamos entender y así prepararnos. Que Dios nos acompañe y vamos a compartir, a invitar a otros a prepararse, a sembrar la semilla, a regar esa semilla, ¿sí? A invitar a otros a suscribirse, porque en este año nuevo que hemos empezado, vamos a pedir al Señor para que nos ayude, para poder ayudar a aquellos hermanos, a los de la tercera edad, a los ancianos o a los niños que se han quedado solos, huérfanos. Vamos a hacer todo lo posible en este año nuevo de poder ayudar a los hermanos con víveres y poder subirlo en este canal. Si usted gusta apoyarnos, invite a otros a suscribirse y así unirnos en esta gran misión a la cual el Señor nos ha invitado. La tarea de evangelizar, de llevar el alimento. San Mateo dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.